El sol de la tarde caía sobre la ciudad de Piedradura, proyectando sombras alargadas sobre las casas de piedra y los jardines prehistóricos. En el salón de boliche local, el ambiente estaba cargado de expectación. Un jugador experimentado hace su tiro con una confianza envidiable. La bola rueda por la madera tallada, parece un lanzamiento bueno, muy bueno, casi perfecto. Todos contienen el aliento esperando una chuza perfecta para el famoso aironazo. Sin embargo, el destino tiene otros planes. Dos pinos rebeldes se mantienen en pie, desafiantes. En lugar de la gloria de la chuza, el resultado es un split complicado. La bola regresa por el carril y el segundo intento falla estrepitosamente. Pareció, ante los ojos incrédulos de los presentes, como si el pino brincara mágicamente sobre la bola para evitar el impacto. En ese momento, Pedro Picapiedra se alista para su turno. Con su habitual entusiasmo, hace su tiro inicial, pero el resultado es bastante malo. La bola parece desviarse sin remedio hacia el pino número 7. El público murmura, pero de pronto, algo inexplicable sucede. La bola golpea y, contra toda lógica, se convierte en una chuza. Pedro, con una sonrisa de oreja a oreja, exclama que eso es para que Aironazo aprenda, asegurando que aún no han visto nada de su verdadero talento. Mientras tanto, en la tranquilidad de los hogares, la vida cotidiana continúa con sus pequeños dramas y alegrías. Vilma y Betty se encuentran ocupadas con las labores del hogar. Betty observa un bulto de ropa y comenta sobre su querido Cuchi Cuchi, mencionando que ese hombre tiene que cambiarse de ropa cuando menos 4 veces al día debido a su incesante actividad. Cicerón ayuda abriendo la llave del agua y Sam se dispone a lavar. Sam comenta lo mucho que ayuda a tener la ropa limpia, aunque confiesa sentirse un poco como un despertador por la rutina constante. Sin embargo, hay una preocupación en el aire. Pablo Mármol, el inseparable amigo de Pedro, está sufriendo de un ataque de hipo verdaderamente persistente. Betty le comenta a Vilma que el pobre Cuchi Cuchi no pudo dormir nada anoche y que hoy está peor que nunca. Han probado de todo, roca selina con azúcar, golpearlo en la espalda e incluso pararlo de cabeza, pero nada funciona. De hecho, al pararlo de cabeza le dio una especie de jonqueta. Vilma, con sensatez, sugiere que Betty lo mande a ver al doctor, pero Betty teme que si Pedro se entera y trata de intervenir, Pablo jamás se recuperaría del susto o de los remedios caseros de su amigo. Pedro, ajeno a esta conversación, se encuentra en la cochera sumergido en lo que él considera ciencia de vanguardia. Tras algunos fracasos previos, como aquel invento para hacer salir pelo que terminó aplicándose accidentalmente a un huevo de pájaro dodo, Pedro está ahora concentrado en crear el refresco definitivo. Con el rostro cubierto de polvo y sudor, mezcla 2 gotas de sazafrás concentrado con un poquitín de jugo de mango. Después de realizar 411 pruebas, finalmente exclama Eureka. Decide llamar a su creación el refresco Sensación 411 Cola de Pedro Picapiedra, aunque rápidamente piensa que 412 cola suena mucho mejor para el marketing de la época. En un momento de distracción, Pedro olvida añadir un ingrediente que consideraba clave, el perico, pero decide seguir adelante. Justo entonces Pablo aparece en la cochera, interrumpiendo el proceso científico. Pedro, con su habitual brusquedad afectuosa, le pregunta cuál es su problema. Pablo, entre espasmos, confiesa que tiene el hipo y que va de camino al médico por consejo de Betty. Pedro se ríe de la idea de ir al doctor por algo tan sencillo y le ofrece su propia invención, la medicina para el hipo Pedro Picapiedra. El tratamiento comienza con una bolsa corriente que Pedro coloca sobre la cabeza de Pablo. El pequeño hombre tiene miedo a la oscuridad y se siente ansioso, pero Pedro le ordena exhalar el aire fuertemente. Al ver que esto no funciona, Pablo insiste en ir al médico. Desesperado, Pedro intenta un método más radical, el susto inesperado. Sabiendo que Pablo le teme a las hachas afiladas, intenta asustarlo, pero el hipo solo empeora. Como último recurso, Pedro le ofrece un trago de su nuevo refresco 412 cola. Pablo toma la bebida, quejándose del sabor horrible y diciendo que se siente como poseidito. De repente algo asombroso ocurre. Pablo deja de ser visible. El hipo ha desaparecido, pero Pablo también. Pedro busca a su amigo con la mirada, pero solo escucha su voz. Pablo se mira en el espejo y entra en pánico al darse cuenta de que es invisible. Pedro, tratando de mantener la calma, le pone un kepí para poder localizarlo en el espacio. La situación se vuelve tensa cuando Vilma llama a Pedro para comer.
Pedro intenta ocultar el secreto, pero Pablo, aprovechando su invisibilidad, comienza a hacer travesuras y a comerse la comida de Pedro, incluyendo su emparedado de retina de ojo de brontosaurio en arroz. Vilma nota que Pedro actúa de manera extraña, hablando solo y viendo objetos flotar. Preocupada, decide llamar al doctor Cuarzo para que revise a Pedro, creyendo que su esposo ha perdido el juicio. Pedro decide llevar a Pablo al salón de boliche antes de ir al médico, pensando que un amigo invisible podría ser la clave para derrotar finalmente al fanfarrón de Aironazo Piedrabola. En el salón, Aironazo se burla de Pedro, llamándolo pichón. Pedro acepta el reto de un partido. Con la ayuda invisible de Pablo, quien patea las bolas de Aironazo y acomoda los pinos para Pedro, el resultado es histórico. Pedro Picapiedra juega un juego perfecto, logrando una chusa tras otra, incluso haciendo el último tiro con los ojos vendados y entre las piernas. Aironazo no puede creer su mala suerte, mientras los pinos parecen caer por voluntad propia. Tras la victoria, Pedro sueña con hacerse millonario recorriendo el país con su amigo invisible, pero Pablo, siempre honesto, se pregunta si eso no sería ilegal. Finalmente deciden ir a ver al doctor Cuarzo para revertir el efecto. En el consultorio se produce un caos total. Pedro intenta explicar que su amigo es invisible, pero el doctor y su asistente Carlito piensan que Pedro es el que está loco y tratan de detenerlo. Pablo, por su parte, logra comunicarse con el doctor, quien recuerda que la esposa de Pablo llamó por un ataque de hipo. El doctor Cuarzo, basándose en una película de terror que vio la noche anterior, le da a Pablo un menjurje para devolverlo a su estado original. El remedio no funciona de inmediato y Pablo, frustrado, decide irse a casa. En el camino, Pedro conduce el troncomóvil de Pablo de manera errática y es detenido por un oficial de policía. La situación se vuelve cómica cuando Pablo, aún invisible, le responde al oficial, dejando a Pedro en una posición muy comprometedora. Poco a poco el efecto del refresco comienza a desaparecer. Pedro nota que ya puede ver la mitad del cuerpo de Pablo y le asegura que pronto estará completo. Mientras tanto, en casa, Vilma y Betty conversan sobre los extraños inventos de Pedro, como el paraguas de piedra que nadie puede levantar. Betty confiesa que usó el hipo de Pablo como pretexto para que el médico examinara a Pedro. Finalmente los esposos regresan. Pablo ya es visible y su hipo ha desaparecido por completo. Pedro, escarmentado por las complicaciones de su carrera como inventor, anuncia que no habrá más inventos y que se deshará de todas sus mezclas en la cochera. Sin embargo, recuerda con temor que Dino, su mascota, ha estado escondido en la cochera toda la tarde. El relato termina con Pablo preparándose para contarle a Betty la larga y extraordinaria historia de cómo un simple ataque de hipo lo llevó a convertirse en el primer hombre invisible de la Edad de Piedra.